Buenos días, estoy hablando con el compañero Eduardo Suárez. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo querido, buenos días, equipo y audiencia. Acá estamos. ¿Cómo andás, compa, tanto tiempo? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Acá andamos tirando para no vender la escopeta. Y hoy más que nunca hay que tener la escopeta a mano. Sí, ¿viste cómo es? Sí, tengo de leer un texto que me mandó el compañero Gustavo Robles del Partido Comunista de los Trabajadores, que habla sobre lo que pasó en el tratamiento, en la plaza del otro día del Congreso, con esas benditas piedras que se tiraron. Y también tengo ante mí la carta de Rodolfo Walsh. Y mirá qué premonitorio era Rodolfo con este texto, en la parte que dice que es en la política económica de ese gobierno debe buscarse solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Parafraseando a Rodolfo Walsh, es en la política económica de esta democracia burguesa que tenemos que entender todas estas cosas que están pasando, ¿no? Sí, tal cual. Nos estamos exasperando y volviéndonos locos por unas míseras piedras ahí, por un vidrio roto de algún senador, de alguna senadora, y no ponemos el mismo énfasis con los millones de seres humanos que se mueren en todo el mundo por el capitalismo y los miles que sufren, los millones también que sufren en la Argentina el hambre y la desesperación de un sistema de hambre, de desocupación, de miseria y además de represión. Obvio. Y además de represión, es decir, estamos hablando desde el 83 hasta hoy, más de 7.000 casos de gatillo fácil, ni hablar, debemos tener más de 30 casos de desapariciones forzadas en contexto casualmente estábamos hablando de eso, intervención de fuerzas de seguridad, claro. Y nos estamos desesperando por un vidrio de una senadora, la verdad que es incomprensible. Hoy casualmente recién estaba hablando con Jorge de eso, ¿no? Está escandalizado, y con qué certeza Zabaleta, que es uno de los apóstoles de la inclusión social, al toque le encontraron el nombre del apellido que le sacaron el plan en 2 minutos, y a Jorge Julio López no lo podemos encontrar todavía, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué rápido que son para uno y para otras cosas ¿no? Y sí, pero además, justamente en víspera del 24 de marzo, que una de las características principales de la dictadura era, de alguna manera, cagarse las leyes de la Constitución, lo que hace el ministro es justamente eso, es decir, tanto Oscar Santillán como los otros compañeros que están presos, habría que recordarle al ministro, que además creo que es abogado, habría que recordarle al ministro que goza de una presunción de inocencia. No, acá ya te juzgan en 2 minutos, ya no sos culpable y te hacen cargo. Claro, no están condenados, y estoy seguro que en el juicio les vamos a dar una paliza, porque como pasa siempre, después terminamos ganándole los juicios, y mientras tanto le están sacando un plan de 30.000 mangos a un laburante, porque además tiene características alimentarias ese plan, es como si le sacaras una cuota de alimentos a una mamá que el padre de los hijos le pasa los alimentos, o como si le sacaran la jubilación o la pensión a un jubilado o un pensionado. Así, mano militar, porque prácticamente mano militar, te saco el plan, ni siquiera le corro traslado, porque es lo que tendría que hacer el ministro, decir, bueno, mira, pasa esto, defendete, te doy la posibilidad de que te defienda. Claro. Y hasta tanto se sustancia el juicio, le saco el plan, claro. Me cago en todo, no me importa si después la ley lo que dice. La verdad que es un nivel de atrocidad y de arbitrariedad que solamente las dictaduras producen esas cosas. Pero lo que me llama la atención, que vos los escuchás hablar, Macri, a la derecha, ¿y esto qué son? Si esto es a la izquierda, yo soy extraño pero largo, negro. No, claro. Sí, eso, ellos hablan de la derecha como si ellos fueran a la izquierda, y la verdad que yo lo he discutido y lo he debatido muchas veces con ellos. De hecho, muchachos, tienen que tomar una definición, porque si ustedes se consideran de izquierda, tendrían que actuar como una verdadera izquierda. Si no se consideran izquierda, entonces son derecha. No me vengan no hay tercera posición entre explotadores y explotados. Eso no existe. No, lo que pasa es que yo hoy estaba leyendo Le Monde Diplomatique, y Nathanson tiene una definición de la izquierda de estos tiempos. Una izquierda no marxista-leninista. Ahí entendí alguna. Es la socialdemocracia del siglo XXI, ¿viste? La verdad que estamos al horno con frita. Y cómo se confunden los términos izquierda y derecha, ¿no? Cómo te lo bastardean de una manera muy guacha, ¿no? En parte eso, y en parte también, Pablo querido y audiencia, en parte también
ha aparecido una izquierda, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, sí, y del mundo socialista, con el cual uno podía tener diferencias, críticas, marcarle las limitaciones, pero estamos hablando de la construcción del socialismo, estamos hablando después de la Gran Guerra Patria, con 25 millones de rusos muertos, del Ejército Rojo, y decir, bueno, se empezó a construir un mundo socialista, mal, bien, con críticas, con errores, como todo esto. Entonces, después de la caída de la Unión Soviética, apareció una izquierda que tuvo su origen en Europa, en Holloway, en Tony Negri, en todos estos tipos que... La Clo, toda esa caterva de guanaco, sí. Claro, todos esos monos ¿qué es lo que dije? Y muchas izquierdas argentinas, muchos sectores de la izquierda argentina, y no me estoy refiriendo a la izquierda trotskista, porque con la izquierda trotskista, con el FIT, podríamos tener otras diferencias, que si quieren las debatimos. Pero hay montones de organizaciones que dicen ser de izquierdas, guevaristas, que han tomado ese concepto de Tony Negri, algunas organizaciones muy importantes, muy conocidas, que han tomado ese concepto de Tony Negri, que decía básicamente luchar contra el capitalismo sin tomar el poder. Esa es la consigna principal de Holloway, Tony Negri, todo eso mono. Pero... ¿no? Luchar contra, o sea, que vinieron de alguna manera a hacer apoyatura de la famosa consigna de Fukuyama, el fin de la historia, el fin de la ideología, ¿no? Entonces, cae la Unión Soviética, los gringos pretenden, ahora ya tienen problemas, porque cuando hay que pelearse realmente se cagan en las patas, como se están cagando en Ucrania. Sí. A ver si van a desembarcar en Ucrania, a ver, vayan. Entonces, los gringos venían a apoderarse de todo el mundo con esa consigna de Fukuyama, bueno, el fin de la historia, el fin de las ideologías, y estas izquierdas, con este concepto de Holloway, vinieron a hacer apoyatura de eso. ¿No? De decir, bueno, vamos a pelear contra el capitalismo sin tomar el poder. Eso es una, no, como decía Lenin, salvo el poder, todo lo demás es ilusión, ¿no? Vos lo sabés, en un momento cuando van avanzando, el zar le dice, bueno, llévense la prensa, llévense los medios de producción, llévense todo, pero déjenme el poder. Y el pelado le dice, muchacho, a ver, salvo el poder, todo lo demás es ilusión, ¿no? Sí. Entonces, ese concepto caló tanto en las izquierdas latinoamericanas y europeas, y por supuesto en Argentina, organizaciones muy fuertes de los últimos 20, 30 años, y no me estoy refiriendo, insisto, a la izquierda trotskista, ni me estoy refiriendo a la izquierda kirchnerista, ¿no? Suponiendo que el kirchnerismo sea de izquierda, va. También suponiendo que el trotskismo sea de izquierda, pero ahí podemos discutir más, porque en todo caso las izquierdas del FI, las izquierdas de trotskista, hay una concepción de lucha parlamentaria que podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero es un concepto claro, con el que podemos disentir mucho, pero es un concepto coherente y claro. Pero hay otras izquierdas, estas que abrevan en este concepto de Tony Negri y de Holloway, luchar contra el capitalismo sin tomar el poder, y eso es utópico. No, es más utópico que lo que proponemos en Convocatoria Segunda Independencia, decir, no, vamos a luchar por el poder para construir una sociedad sin explotador e inexplotado. Eso es menos utópico que decir, voy a luchar contra el capitalismo sin tomar el poder. Mirá, hace poco la semana pasada hicimos una charla sobre el tema de no pago la deuda y demás. Bueno, apareció una corriente que hablaba del socialismo del siglo XXI. Cuando le pregunta al compañero qué era el socialismo del siglo XXI, la compañera responde que era el socialismo del siglo XXI estaba inspirado por el Pachacuti, la Pachamama, y no era, viste, la Biblia y el calefón, Biblia y el calefón, es un concepto era una cosa onda sui generis, viste, que me parece que la tiene más clara Charly García que esa definición, viste. Totalmente. Yo por eso cuando yo veo en estas organizaciones, nosotros leemos mucho los documentos de ellos, y cuando hacemos formación en Convocatoria Segunda Independencia, traemos muchos materiales de estos sectores, y entonces cuando te dicen poder popular, esa frase, poder popular, el buen vivir, poder desde abajo, el poder es el poder, es sacar a los que están ahora en el poder y poner a los nuestros, y no es solamente el poder político, Pablo querido, no es solo el poder político, es el poder, o sea, no es solamente decir,
pongo un presidente mío, porque vos fijate lo que está pasando en Perú, lo que están pasando en montones de lugares, acá mismo, que vos pones un presidente que es un monedero, que el poder real, el poder económico, el poder político, el poder judicial, el poder absoluto de un país, tiene que estar en manos de la ideología de la clase obrera. Y entonces, como no pueden, no quieren, no saben, pero sobre todo no quieren, inventan esto de poder popular, poder contrahegemónico, todas estas cosas que no sabés qué son, no tenés idea de qué son. Claro. Eduardo, buenas tardes, Jorge Aníbal te saluda. Hola, ¿cómo te va, Jorge? Esto de la lucha anticapitalista sin tomar el poder me hace acordar a aquella vieja concepción que surgió después de las concepciones artísticas del arte socialista en Rusia, del arte por el arte. Porque si una organización política no se pone como objetivo la toma del poder, ¿para qué existe? Sí, tal cual, muy lógico lo que decís, muy lógico lo que decís. Claro, sos una sociedad de fomento. Claro. ¿Entendés? Entonces vos podés tener, que veo muchas veces alguna intervención que mueven miles y miles de compañeros, pero todos tenemos huertas, todos tenemos merenderos y ollas populares, todos tenemos centros pedagógicos. Ahora, cuando uno construye una organización, uno tiene un objetivo determinado. Entonces, si yo voy a construir un sindicato, tengo un tipo de organización. Si voy a construir una sociedad de fomento, tengo otro. Si voy a construir un partido revolucionario, tengo otra. Ahora, yo no puedo decir que voy a construir un partido revolucionario o una organización revolucionaria que no se plantee que diga, soy anticapitalista, pero no voy a luchar para tomar el poder. Porque la esencia del capitalismo es justamente que necesita el poder para poder implementar ese proyecto de dominación. Si vos no disputás el poder, no hay manera de que seas anticapitalista. Eso es así. Es la misma discusión que solemos tener con el peronismo y con el kirchnerismo, ¿no? Con los cuales nosotros coincidimos muchísimo en que somos antiimperialistas, coincidimos con el conflicto de Ucrania, con la situación ahora, nosotros coincidimos mucho con eso, porque ellos dicen que son antiimperialistas y nosotros también. Ahora, les decimos, y ahí es donde es imposible ponernos de acuerdo, si vos sos antiimperialista, tenés que ser anticapitalista, porque el imperialismo es la fase superior del capitalismo, salvo que me den otra definición. Si nos dan otra definición, nosotros la escucharíamos atentamente. Pero para nosotros, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Por lo tanto, no podés ser coherentemente antiimperialista si no sos anticapitalista. No podés decir, yo voy a luchar contra el imperialismo, pero no contra el capitalismo. Y el peronismo en los últimos 20, 30 años, desde el 83 hasta hoy, no ha tenido una corriente interna socialista. Desde que nos derrotaron a nosotros, por eso nosotros no somos peronistas, hoy, desde que nos derrotaron a los montoneros, nunca más se generó dentro del peronismo una corriente interna de izquierda que pueda decir, disputo el poder, peleo el poder porque soy socialista, porque quiero una sociedad sin explotadores de explotados. No apareció nunca una corriente así. Y por eso entonces el peronismo, que hoy es vehículo de dominación, de miseria, de consolidación del capitalismo, tiene entre sus variantes al kirchnerismo. Y el kirchnerismo no puede resolver eso, a lo sumo tendrán que, como hacen ahora, que no van votan en contra del FMI, no van renuncian a sus puestos en algunos casos, pero, loco, a ver, eso no alcanza. Vos tenés que decir, soy capitalista, como dice la señora vicepresidenta. La señora presidenta dice abiertamente, yo soy capitalista, nosotros queremos un capitalismo. O un capitalismo en el que ganan todos, dijeron cuando estaban los dos juntos. Un capitalismo humano. ¿Cómo será eso, un capitalismo en el que ganan todos? Pero bueno, pero por lo menos lo dijeron. Y bueno, esa es la utopía en la cual ellos se mueven. Así que, ¿y cómo está la situación de los compañeros? ¿Cómo viene la situación de los detenidos hasta ahora por haber tirado esas piedritas? Y viene mal, porque se trata de delitos que son escarcelables, delitos que, a ver, yo tiro una piedra, mira, les voy a graficar mejor así.
para que entienda la gente que está escuchando. ¿Viste, Pablo, Jorge, esa canción famosa de Sabina, y dieron las 2 y las 3 y las 4 y las 5 y las 6? Sí. ¿Se acuerdan de esa canción? Bien. Sabina es un cantor que va a un pueblo costero, se enamora de una mesera, de una camarera, y después se va y vuelve al año siguiente. Y cuando vuelve al año siguiente, en donde estaba el bar había un banco y lo caga a piedrazo al banco, ¿no? Y él dice, me detuvieron los municipales. Fíjense lo que dice la canción. Me detuvieron los municipales, les dije que estaban pedo y me largaron. Le dije, me seguí de copas. Bueno, si él hubiera roto el banco a piedrazo y en vez de decir que estaba en pedo, hubiera pintado Gora Eta Scatá, viva ETA libre, o viva Barcelona independiente, mínimo se comía 7 años. Mínimo. Entonces el problema no es la piedra en el vidrio. El problema es con qué objeto y cómo lo evalúa el juez. Claro. Sobre todo cómo lo evalúa el juez. Porque si el que rompe el vidrio es Sabina por amor, el juez lo va a largar. Y además, como dijo, me agarraron los municipales. Si el que rompe el vidrio es un militante independentista, no van los municipales, va la Guardia Nacional. Claro, los federales. van otros monos y lo agarra el juez Garzón y le tira 7, 8, 10 años. Entonces, pero Garzón no era progresista, che. Tirar una piedra es una boludez, claro. Pablo, Jorge, la audiencia. Sí. Tirar una piedra, romper un vidrio es un delito de daño, no pasa nada. Si hubiera tenido que ser, esa misma noche tenían que estar todos libres, como ha pasado montones de veces. Una piedra, resistencia a la autoridad, daño, son delitos que no tienen penas de menos de 3 años de prisión. Y entonces, si vos no tenés antecedentes, tenés que ir. Pero acá es donde aparece el tema político. Acá es donde el juez y el fiscal responden a un proyecto político. Responden al capitalismo, responden al imperialismo, responden a Macri, o a veces responden al kirchnerismo, depende de quiénes. Y entonces una piedra, que el delito es daño, que el delito en todo caso es rotura, daño, y que tiene penas menores, y que eventualmente se arregla con una probation, llegado el caso, llegado a juicio, termina ahora con estos compañeros que pueden comerse 1 año preso, porque ya les negaron la excarcelación, pedimos la excarcelación y se la negaron, le metieron asociación ilícita. No, sí, acá te meten todos. Es un delito que no metían desde hacía más de 20 años, que yo no escuchaba, ya prácticamente casi yéndome del derecho, porque tengo casi 70 años ya prácticamente para jubilarme, hacía más de 20 años, desde la época de Menem, que yo no veía que a alguien le metan asociación ilícita. Pero Eduardo, metieron asociación ilícita. Eduardo, o sea, ellos qué dicen, el MTR histórico o cualquier otra organización son, ¿saben? Asociación ilícita, para que entienda la audiencia, es pertenecer a una organización destinada a producir delitos determinados. O sea, la organización del Negro Martino, el MTR, es una organización destinada a producir delitos determinados. No importa que tengan 100 comedores, huertas, Eduardo, que alimenten a los niños, que alimenten a los ancianos, eso no importa, es una organización para cometer delitos determinados. Eduardo, eso es lo que le metieron. Eduardo, tenés presente, acordate que vos viniste a dar una charla acá en General Rodríguez cuando este gobierno nacional y popular sancionó la ley antiterrorista, que está vigente la ley antiterrorista. Apedrear el Congreso les va a caber toda esa figura. Exactamente, están haciendo eso. Entonces, fíjense, una boludez, como decíamos al principio, en el marco de que hay la mitad de la población bajo la línea de pobreza, pero aún desde el punto de vista jurídico, cómo los tipos cambian el arco, cómo un hecho que implicaba que a la mañana del día siguiente estos compañeros estaban en libertad, como ha pasado 100 veces, sí. Ahora le cambiaron el arco. Ahora te dicen, no, se va a escapar, va a entorpecer la asociación, y además pertenece a una asociación destinada a producir delitos. Una organización como el MTR, que tiene más de 30 años en la Argentina y que tiene presencia en montones de provincias, no quiero exagerar, pero deben tener 100 comedores como mínimo, es una organización destinada a cometer delitos. Bueno, es como dice la canción, si la historia la escriben lo que gana, eso quiere decir que hay otra historia.
Es una locura. Y te leo un texto que tiene que... Mirá la vigencia que tenía un capo, Rodolfo Walsh. Con la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agraviadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Mirá qué vigencia que tiene esta estrofa. Qué barbaridad. Mirá qué vigencia que tiene esta estrofa, ¿no? Y la estrofa final te refleja a vos y a todos los compañeros que luchan. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esta Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. No, es terrible. La verdad que... Pero además, también para que la audiencia lo entienda, ese compañero, que es conocido mundialmente por ser un gran escritor, un gran periodista, era el jefe de la inteligencia montonera. Uh-huh. O sea, es el tipo que proveía de toda la estructura de inteligencia para las más importantes operaciones militares que Montonero llevó a cabo. Uh-huh. Era el jefe de la Secretaría de Inteligencia. Y además murió como un montonero, cagándose el tiro. Uh-huh. No es que se entregó voluntariamente, se cagó el tiro. Sí. Así que bueno, gracias por acceder a salir al aire. Y bueno, tenemos que seguir conmemorando y luchando. Y no es como algunos dicen que hacemos liturgia nosotros, que no nos desconstruimos, que no nos adecuamos a los tiempos. Cada vez que te saco al aire, algunos de izquierda nueva dicen que somos los dinosaurios, somos el Jurassic Park. Sí, a mí me dicen lo mismo, me dicen que soy piñón fijo, porque uno no gira. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te dicen piñón fijo? Las bicicletas, las viejas bicicletas, de la década del fin del siglo pasado, principio de este siglo, el piñón era fijo. Sí. ¿Viste? No gira como ahora, ¿entendés? Sí. Entonces nos dicen a muchos de nosotros que somos piñón fijo porque no giramos, no nos adecuamos al nuevo mundo, no nos adecuamos a la nueva situación. Claro. Entonces somos piñón fijo. Bueno, seguiremos siendo piñón fijo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Seguiremos siendo piñón fijo. La realidad del verso que nos están dando no nos convence. Mientras tanto, nosotros seguimos nuestras convicciones. El capital es el capital y sigue teniendo el mismo valor que cuando lo escribió hace unos cuantos tiempos el muchacho Carlita, así que no ha aparecido nada nuevo bajo el sol. Es lo que yo pienso. Lo que pasa, Pablo querido, que muchos de estos compañeros que critican, que nos critican, ellos tienen la teoría del posibilismo, ¿no? O sea, hacer lo posible, solo lo posible. Y lo fundamenta en una frase de Aristóteles, que después la tomó Perón, pero que en realidad es de Aristóteles, que dice: la única verdad es la realidad. Esa frase, Aristóteles respondía a las clases dominantes de Grecia, no a los esclavos o a las clases bajas. Entonces, ese concepto de que la única verdad es la realidad es un concepto absolutamente conservador, porque si la única verdad es la realidad, yo no tengo que pelear. ¿Para qué voy a pelear contra la realidad? ¿Por qué me voy a enfrentar a la realidad? Uh-huh. Para nosotros, por lo menos para Convocatoria Segunda Independencia, la organización donde yo milito, ese concepto nosotros le explicamos en las charlas de formación a nuestros compañeros, que nosotros tenemos que enfrentar ese concepto. Que por más que lo haya dicho Perón, es un concepto o erróneo en el mejor de los casos, o directamente es un concepto que favorece al capitalismo y al imperialismo. Porque si la única verdad es la realidad, yo no voy a... ¿Por qué significa que yo me tengo que enfrentar con la realidad? No, la única realidad es la realidad que yo puedo cambiar. Nosotros venimos a organizar a llevar adelante una organización y un proyecto justamente que se enfrenta con la realidad, que la pretende cambiar a la realidad, no que concilia con la realidad. Entonces, si la única verdad es la realidad es que tenemos el 50% de los argentinos pobres. Esa es la realidad. Y entonces nosotros no vamos a decir nada, porque la única verdad es la realidad. Bueno, no, muchachos, discutámoslo eso también. No, lo que pasa que ellos, al ser auténtico peronista, es la verdad, no quieren cambiar nada. E históricamente Perón tampoco nunca quiso cambiar nada, por eso cuando tuvo que elegir, eligió a la derecha y no a la izquierda. Y bancó a los conservadores, a Rucci, a toda la caterva que bancó. Así que es verdad, tenía razón el viejo, la única verdad es la realidad.
Y acá estamos. Claro, ¿no? Y acá estamos, la estamos cuestionando. Tal cual. Nos vemos, Eduardo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande a todos y a la audiencia. Chao, hasta luego. ¿Algún temita, Jorge? El pueblo